Buenos días, hermanitos. Les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes en este día domingo. Espero que hayan tenido una buena semana, que esta pueda ser un buen comienzo de otra y que también espero que el tip de leer la lección previo al estudio cierto dominical pueda surtir un buen efecto en cada uno si es que se lo propusieron como una meta, y si no lo han hecho los insto de que lo puedan hacer, porque va a ser más efectivo su estudio personal como también familiar de las escrituras. La clase de hoy tiene por título La virtud de la palabra de Dios. Recuerden que estamos estudiando el libro de Mormón y esta específicamente comprende los capítulos del libro de Alma 30 y 31. En esta parte vamos a hablar de un personaje que yo creo que a lo mejor alguno de ustedes lo ha escuchado, que su nombre es Corior. En general este video que yo le adjunté, aparte de ser animado, que es un poco más simple para poder mostrarle a los más pequeños, también es una manera de poder resumir, ¿cierto?, este gran capítulo 30 que tiene bastantes versículos en relación a algunos acontecimientos importantes que tenemos que reforzar en esta clase. Entonces presten atención al video. Un hombre llamado Corior llegó a Zaraemla. Él no creía en Jesucristo y predicaba que lo que los profetas habían dicho acerca del Salvador no era verdad. Corior dijo a los del pueblo que eran necios por creer que Jesús vendría a la tierra y sufriría por los pecados de ellos. Dijo que las personas no podían ser castigadas por sus pecados porque no había vida después de la muerte. Muchos creyeron a Corior y se volvieron inicuos. Corior intentó predicar al pueblo de Amón, pero ellos no lo escucharon. Lo ataron y lo llevaron ante Amón, quien ordenó que lo echaran de la ciudad. Corior fue a la tierra de Gedeón, pero el pueblo tampoco lo quiso escuchar. El juez superior lo envió ante Alma. Alma le preguntó a Corior si creía en Dios. Corior le dijo que no. Alma testificó que hay un Dios y que Cristo vendría. Corior quería que Alma efectuara un milagro para probar que hay un Dios. Corior dijo que si veía una señal del poder de Dios, entonces creería en él. Alma le dijo a Corior que ya había visto muchas señales del poder de Dios por medio de las Escrituras y de los testimonios de todos los profetas. Alma dijo que la tierra y todo lo que en ella hay, así como el movimiento de los planetas en el cielo, también son señales de que hay un Dios. Corior continuó negándose a creer. Alma se sintió afligido debido a la iniquidad de Corior y le advirtió que su alma podría ser destruida. Corior seguía insistiendo en que quería ver una señal que probara que hay un Dios. Alma dijo que la señal de Dios sería que Corior no pudiese hablar. Después de que Alma hubo dicho eso, Corior no pudo hablar. Corior escribió que él sabía que esa señal era de Dios y que siempre había sabido que hay un Dios. Le suplicó a Alma que orara y le quitara la maldición. Alma sabía que si Corior podía hablar otra vez, volvería a mentir a la gente. Alma dijo que el Señor decidiría si Corior habría de hablar de nuevo. El Señor no le devolvió el habla a Corior. Este tuvo que ir de casa en casa mendigando para comer. El juez superior envió una proclamación por toda esa tierra en la que relataba lo que le había sucedido a Corior. Instó a aquellos que habían creído a Corior a que se arrepintieran. El pueblo se arrepintió. Corior se fue a vivir con los zoramitas. Un día, mientras iba mendigando, lo atropellaron y murió. Es cierto. Justamente el capítulo 30 relata específicamente todo lo que aconteció desde el principio hasta el final de Corior. Algunos de los acontecimientos que a mí me gustaron y fueron bastante relevantes en el estudio fue de que, a pesar de que él exigía una señal para poder creer en Dios, y él decía al principio que sabía que no había ninguno, luego de todo este momento tenso que tuvo con Alma, cuando Alma le dijo que si él le exigía y ponía en duda a Dios, Dios lo iba a herir con algún castigo, lógicamente.
Entonces, en esta exigencia que tenía Corior, ¿cierto?, de pedirle a Alma que le mostrara una señal, él fue mudo. Y aparte de que él, ¿cierto?, en la mudez reconoce que existe un Dios legalmente, él también confiesa que fue, en este caso, confundido por un mal espíritu y que lamentablemente su vida terminó mal. De hecho, se terminó con su vida en un atropello, ¿cierto? Que quizás a nadie le gustaría morir de esa manera. En sus últimos momentos él tuvo que mendigar a las demás personas para que pudiese alimentarse. Algo bien profundo que en realidad si uno lo estudia y lo lee profundamente, dice en el último versículo del capítulo 30 de que Corior al final, y como cualquier otra persona le puede suceder, cuando son influenciadas por el mal espíritu, en este caso de Satanás, cuando ya la persona se ve en aprietos o descubierta, él dice que los desecha. Yo sé que obviamente el Padre Celestial y Jesucristo no van a desear eso para nosotros. Entonces en el primer enunciado, y vemos de fondo de pantalla a Corior, pregunta a la clase, ¿qué es un anticristo? Igual es un concepto un poco heavy de estudiar. Anticristo, si lo comparamos con otro sinónimo o la palabra que más se le puede asemejar, encontramos diablo. Si nosotros buscamos también estos conceptos en la guía de estudio de las Escrituras, podemos encontrar muchos otros sinónimos, pero este es el que más se le puede asociar a anticristo. De hecho, justamente, explícitamente lo dice la guía de estudio de las Escrituras en el libro de Mormón, que toda persona o todo aquello que sea una representación falsa del verdadero plan de salvación del Evangelio y que manifiesta o secretamente se oponga a Cristo es considerado como un anticristo. Y también es necesario hacer énfasis. Dice que no necesariamente lo tiene que poner de manifiesto, sino que también secretamente se oponga a Cristo. Entonces, para hacer un síntesis, es decir, que toda persona que está en contra de las enseñanzas verdaderas, ¿cierto?, la doctrina de Cristo es considerada un anticristo. Entonces, tengo una pregunta. ¿Qué representaciones falsas del verdadero evangelio percibe usted en la actualidad? Nosotros conocemos un montón de principios, ordenanzas, doctrinas, ¿cierto?, de salvación que el evangelio de Cristo a nosotros nos ha mostrado durante el tiempo, ¿cierto?, que pertenecemos como miembros de la iglesia, y hay algunas palabras que a mí me gustó poder compartirles en esta ocasión. Por ejemplo, Jesucristo. ¿Qué piensan las personas actualmente de Jesucristo? ¿Existirá? ¿No existirá? ¿Es el Salvador del mundo o no? ¿Eso ocurrió realmente? Padre Celestial. Padre Celestial, ¿quién es este Padre Celestial? ¿Lo conozco? ¿Lo podré ver? ¿No lo he visto? No sé. El Espíritu Santo, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Hay muchas ideas que las personas tienen erróneas respecto a estos conceptos. Por ejemplo, humildad. Ya no se ve en estos tiempos la humildad. La gente es muy orgullosa, la gente de repente está tan afanada en sus sentimientos que no le interesa pasar a llevar a los demás, por ejemplo, la vida eterna. ¿Para qué voy a preocuparme de hacer el bien en la vida? Piensa la gente actualmente, si voy a vivir hasta que vaya a la tumba y después no hay más, ¿cierto? Esas son las ideas que de repente las personas puedan tener ahora. Los milagros. Yo no creo en los milagros porque eso ya cesaron hace mucho tiempo. De hecho, yo tengo una conversación con una persona que es de otra grupo religioso, y me dijo, yo en verdad, señorita Nicole, no creo en los milagros, eso ya no existe. Y me lo decía con tanta convicción que a veces si uno realmente no está preparado espiritualmente, uno puede poner en duda eso, ya que es lo que justamente un anticristo o una situación, ¿cierto?, que sea distinta a las enseñanzas del Evangelio me pueden poner en aprietos. Entonces, hay personas que tienen diferentes ideas al respecto. Por ejemplo, perdonar. Yo he escuchado siempre la frase que dice, pero ¿por qué yo voy a perdonar si eso es de dioses? ¿Ya? Yo soy un ser humano, entonces yo voy a disculparte nomás, pero no voy a olvidar, dice.
Después tenemos, por ejemplo, la divinidad. ¿Seré realmente yo un hijo de Dios? ¿O eso es un mito de la Biblia? O si de repente realmente está ahí Dios y me escucha las oraciones, etc. El matrimonio. Ahora ya la gente no está ni por el lado de repente de casarse. Ahora hay una nueva definición, ¿cierto? En este caso el compromiso entre un hombre y una mujer y quizás también con el mismo sexo, etcétera. Es el acuerdo de unión civil. Entonces ahora la gente ya no está interesada, ¿cierto? En el compromiso a través del papel y lo que legalmente se debe hacer entre un hombre y una mujer. La creación, ¿ya? No sé si la creación fue por la teoría del Big Bang, si fue otra teoría, la selección natural, Darwin, etc. Tenemos el amor, ¿ya? A veces las personas hacen las cosas no por amor, sino por miedo al castigo. O de repente las personas no sienten amor por otro, por lo tanto no le voy a servir, no lo voy a ayudar. La caridad es muy difícil de verla en estos días. También este amor genuino, ¿cierto? Por mi hermano que está al lado sufriendo, la empatía, la bendición. La gente actualmente piensa de que porque trabaja y porque es inteligente, a todo lo debo a mí y las medallas de honor para mí. Y en verdad, recordemos que todas las cosas son de Dios y antes de todo está Él, nuestras capacidades, habilidades, ¿cierto? También tenemos la revelación. Yo he escuchado muchas personas que dicen, pero ¿cómo Dios se va a comunicar conmigo si son mitos de la Biblia? Los profetas enseñaban eso y en verdad yo no creo que exista. De repente la gente también en el siguiente concepto, ¿cómo yo voy a ser feliz entre tanto tormento en la actualidad? Y entendemos que muchos otros también conceptos son tergiversados en estos tiempos. También la familia. Ahora ya no está el valor de la familia, ahora son los valores personales, individuales. Si me enojo con mi hijo y no le hablo, entonces bueno, ya se pasará. O de repente el hijo, no, si me enojo con mis papás, entonces en algún momento me voy a arreglar, total, hay tiempo todavía. Y lamentablemente, a pesar de que la familia es la institución más importante para Dios y para la sociedad, en la actualidad, en nuestra sociedad, la familia está siendo destruida y devastada por todos los lugares donde se mire. Entonces, un anticristo o falsas prédicas de estos conceptos se refiere justamente a un anticristo. Entonces voy a compartirles una escritura para que sea un poco también de motivación para todos nosotros en relación a cómo nosotros podemos defendernos ante esto, a estas representaciones falsas de lo que significa realmente el Evangelio de Cristo. Está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Dice así: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de lo del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Lo dice aquí en la Biblia. Vamos a ir al siguiente punto de la clase, que dice lo siguiente: el libro de Mormón me ayuda a resistir la influencia de quienes tratan de engañarme. Recuerden que Corior estaba tan afanado en poder explicarle a las personas y hacerles ver que ellos eran personas que estaban subyugadas, ¿cierto?, a la ley de Moisés, a los profetas, a los sumos sacerdotes que en ese tiempo los dirigían. Les quería hacer despertar, ¿cierto?, de esta idea transgeneracional, ¿cierto?, que sus padres antiguamente les enseñaron. De repente, ¿cómo iban a ser castigados si desobedecían, si al final no había vida después de la muerte y que teníamos que pasarla bien? Y un montón de otras cosas que él enseñó. Sin embargo, vamos a descubrir qué fue lo que sucedió. Entonces, Corior, en la escritura que yo les puse más arriba, ¿cierto?, en Alma 30 del 6 al 31, podemos ver algunas de las enseñanzas tan fatales que él enseñó a las personas de estos pueblos, ¿cierto?, de Gersón, de Gedeón y de Saraemla.
Él dijo que no vendría ningún Cristo, siendo que todo este acontecimiento pasó en el año 75 antes de Cristo, ¿cierto? Él estaba a puertas de venir. Él decía que no iba a venir ningún Cristo. Decía que los profetas mienten, siendo que casi la gran mayoría de estos tres pueblos eran personas que hacían la voluntad de Dios y que se esforzaban tremendamente por seguir los designios del Señor. Entonces él les decía, pero ¿cómo van a creer en esto? Él se burló y se mofó mucho del espíritu de revelación. Él decía que no existía tal fe porque no se puede comprobar algo que no se ve. Y él era tajante en decirlo. ¿Cómo yo voy a creer en Dios si no lo veo? ¿Cómo yo voy a creer en alguien que no se ha manifestado? Decía que la expiación es un vano pensamiento de una mente desviada. Eso explícitamente sale en el libro de Mormón en este capítulo. Decía que la expiación era una idea vaga, ¿cierto?, en el pensamiento de un hombre que creyera justamente que eso iba a suceder. ¿Por qué tenía que venir en este caso Jesucristo o el Hijo de Dios, a expiar mis pecados? Si son mis pecados, yo tengo que ser castigado por eso. Él explicaba que el hombre, ¿cierto?, en general, el término hombre, recibe según su propia habilidad. O sea, netamente reconocer el brazo de mi carne. ¿Ya? Yo soy inteligente, por lo tanto yo trabajo y recibo el pago de lo que yo hice, pero por mi cuenta, por mi habilidad, por mi capacidad. Pero recordemos que todas esas cosas vienen de Dios, ¿ya? No es algo, obviamente yo lo voy desarrollando con el tiempo, pero son las influencias, ¿cierto?, divinas que me hacen que pueda ser una persona hábil en algunas cosas, pero él no lo reconocía. Él decía que las personas reciben lo que merecen según su propio trabajo. Él explicaba en las escrituras que desvió a muchos y pervirtió las vías del Señor. Él fue predicando y mofándose alrededor de tantas personas, y también vemos que nuestras palabras pueden ser muy, por decirlo, con una propiedad tan convincente que podemos también hacer que muchas personas caigan en algunas cosas que no deben ser. También explica en las escrituras que él blasfemó, ¿ya? Blasfemia. La blasfemia es hablar mal, es burlarse. Y justamente explica que él se burló de la divinidad, se burló de las enseñanzas de Cristo, se burló de todas las cosas concernientes al Evangelio. Dice que no hay vida después de la muerte. Él era una persona súper inicua, de hecho incentivaba a las personas a que pudieran pasarla bien, ¿cierto? Que total íbamos a morir y ahí iba a quedar nuestro paso. También vilipendió a los siervos de Dios. Justamente hay una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte en Mateo 5, y hay una de las últimas frases que dice: bienaventurado el que es vituperado en su nombre, es decir, el que recibe las burlas, el que recibe estos agravios, ¿cierto?, por creer en Dios. Entonces me recordó mucho en una experiencia personal que tuve cuando participé en una reunión con un 70. Y él decía que nosotros, como miembros de la iglesia o los que creemos en Dios y en su evangelio, no podemos debatir sobre él, que no podemos discutir sobre él, sino que el evangelio se hizo para enseñar a los demás. Entonces podemos hacer una gran comparación entre Corior y lo que él estaba intentando explicar y enseñar, y lo que Alma en este caso le decía a él. Alma en ningún momento se jactó de ser un profeta, nunca se jactó de sus habilidades, ¿cierto?, para poder enseñar la palabra. Sin embargo, Corior hacía todo lo contrario. Entonces ahí podemos ver el peso de ambos personajes. Entonces, Alma justamente le explica a Corior de todas las cosas que él estaba hablando y que estaba cayendo en una superchería sacerdotal tremenda. Y justamente cuando ya llega a la parte del clímax de la historia, donde el Corior le exigía una señal a Alma y le repetía de una forma u otra, entonces Alma le dijo que en algún momento el Señor lo iba a castigar. Y justamente su castigo fue la mudez. Ya él quedó mudo y nunca más pudo recuperar su voz hasta el momento de su muerte. De hecho,
Él tuvo que mendigar al final de su tiempo a las personas que estaban alrededor para poder comer. Y justamente él tuvo que reconocer, aún estando mudo, de que realmente había sido confundido por Satanás y que al final de cuentas él sí creía en Dios. ¿Ya? Entonces por eso es necesaria nuestra preparación espiritual, cosa de que las personas no puedan a nosotros hacernos divagar en que si creo o no creo. Hay una escritura en el capítulo 31 que a mí me gustó y que también se puede reforzar en esta parte y dice, y como la predicación de la palabra tenía una gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Entonces justamente Alma fue el conducto. Él le dijo, si tú quieres una prueba, entonces el Señor lo hirió con el castigo, ¿cierto?, de quedar mudo, y él tuvo que reconocer al final de cuentas que legalmente sí existía un Dios. Y le dijo, tal cual, que todas las cosas en el mundo, hasta el movimiento de los planetas, todo lo que hay alrededor, la naturaleza, etcétera, hasta nosotros mismos somos la viva prueba de que Dios existe, de que nosotros, por ejemplo, como seres humanos, somos la mejor creación y la más perfecta creación de Dios. Entonces, todas las cosas obran conjuntamente para testificarme a mí de que Dios existe. Entonces, al final, su término, ¿cuál fue? La muerte, ser desdichado y ser eliminado al final, porque él también hizo que algunas personas tuvieran esta sensación, ¿cierto?, de repente poner en duda. Justamente cuando se da la proclamación de todas las cosas que había dicho Corior, lo que le sucedió, todas estas personas que le creyeron en algún aspecto a lo que él dijo, tuvieron que arrepentirse. Entonces ahora vamos al tercer punto y último de la clase y dice lo siguiente. La palabra de Dios tiene el poder de conducir a las personas hacia la rectitud. Ahora vamos a estudiar específicamente el capítulo 31. En el capítulo 31 vamos a hablar de un pueblo, ¿cierto?, de un grupo de personas que se le llamaba los soramitas. Y los soramitas provenían de Soram, ¿cierto?, su jefe, y este joven Soram al principio era uno de los sirvientes del rey Labán al principio de la historia del libro de Mormón, ¿cierto?, con la familia de Leí, que ellos después van al desierto, Soram los acompaña. Entonces el término de soramita se le da a toda la descendencia, ¿cierto?, de este personaje, y a la vez también se les conoce en las escrituras, y si ustedes estudian la clase en profundidad, dice que ellos son disidentes nefitas. Es decir, si ellos al ser disidentes no estaban de acuerdo con algunas enseñanzas, por lo tanto, ellos se pusieron una parte y se llamaban soramitas, al igual que los nefitas, amalequitas, y etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que hay un montón de términos en el libro de Mormón. Entonces, vemos que a pesar de que ellos sabían las enseñanzas verdaderas de Dios, y también las cosas concernientes al Evangelio, ellos tenían algunas ideas erróneas. De hecho, dice las escrituras que eran soramitas apóstatas, ¿ya? Entonces vamos a hacer una tabla comparativa, de hecho las tengo aquí en pantalla, respecto a los soramitas y al profeta Alma y sus consiervos, porque habla en este capítulo de que Alma y sus consiervos, que fueron Aarón, Obner, Chiblón y Coriantón, que eran sus hijos, fue Sesrom, y creo que alguno se me queda por ahí, Amulek. Ellos emprendieron un viaje misional a poder compartir el evangelio con los hermanos soramitas. El profeta Alma estaba contristado porque decía que cómo era posible que ellos estuvieran con ideas tan erróneas respecto a las vidas del Señor. Entonces él se dirigió con sus hermanos en la fe a poder predicarle a este pueblo. Entonces vamos a hacer una comparación entre las creencias de este grupo de soramitas y en lo que también respecta específicamente al Evangelio de Cristo. Entonces tenemos el primer punto en donde dice que los soramitas adoraban diferentes dioses y dice específicamente en las escrituras que eran dioses mudos. Yo les adjunté aquí
bueno, las junté, sino que les escribí los versículos que contempla lo que yo le estoy poniendo aquí en los conceptos para que puedan estudiarlos en profundidad en sus casitas y también acompañar el estudio siempre en una referencia de las escrituras. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, toda persona que cree en el Evangelio cree en la Trinidad, ¿cierto? El Padre Celestial, Jesús, que en ese tiempo todavía no venía, pero era el gran Mesías que todos estaban esperando, y la influencia importante del Espíritu Santo. Vemos que por el lado de los soramitas, ellos establecían oraciones fijas. Los soramitas vivían en un lugar que se llamaba Antionum y ellos construyeron para sus sinagogas, ¿cierto? Cuando ellos se juntaban una vez a la semana y ellos en las sinagogas tenían el Rameuntum, así se llamaba, un nombre súper raro. Y eso tiene como significado, nosotros podemos traducir al púlpito sagrado. Entonces ellos, sus oraciones fijas, ¿cierto? Se ubicaban en ese lugar, ¿cierto? En ese tabernáculo sagrado y levantaban sus manos y hacían oraciones fijas. Y entendemos nosotros que las oraciones no pueden ser fijas. Una, porque obviamente tiene su estructura de agradecer primero y luego a pedir, que va hacia el Padre en el nombre de Cristo. Pero obviamente las oraciones no pueden ser, en este caso, fijas, porque cada uno tiene diferentes necesidades. También nosotros tenemos el deseo de agradecer por alguna situación y quizás eso no se va a repetir, ¿cierto? Entonces sabemos que nuestras oraciones también tienen que ir de acuerdo a la comunicación que yo tengo con Dios. Por lo tanto, si yo tengo esa necesidad de poder hablar con Él, yo lo voy a hacer y obviamente no seguir una pauta de una oración tremenda. De hecho, contempla como, si no me equivoco, unos 4 versículos la oración fija. Entonces vemos también que los soramitas adoraban las riquezas. Nosotros sabemos que quizás, claro, podemos tener un bienestar económico, etcétera, pero eso no puede ser más grande que nuestro deseo, ¿cierto?, de cumplir la voluntad del Padre. Recordemos que cuando nosotros vivamos nuestra vida eternamente, según lo que a cada uno les corresponda, no vamos a ir con nuestro oro y nuestra plata y nuestros cenines en ese tiempo, o con nuestro dinero, etcétera, sino que nosotros vamos a resucitar con todos nuestros conocimientos, ya sean seculares, sean espirituales, etcétera. Y lógicamente el objetivo del profeta Alma y todos sus consiervos era que deseaban traer el Evangelio a sus hermanos los soramitas. También vemos que en el otro enunciado, los soramitas creían que los que no pertenecían a su grupo eran condenados al infierno. Entonces entendemos que el Evangelio de Cristo dice que todas las almas son valiosas, ya sea que tú seas de una religión o de otra, si eres una persona que no cree en Dios como que sí cree en Dios. Todos los hijos son de Dios, espiritualmente engendrados por un Dios, ¿cierto? Y que lógicamente se espera que todos puedan conocerlo a Él. Entonces vemos que en el fondo de la pantalla está Alma, ¿cierto?, con algunos de los otros personajes que les mencioné, en donde ellos oraron ya estando en Antionum, donde estaban los soramitas, y ellos oraban y meditaban respecto a las palabras que tenían que compartir. Ellos estaban bastante preparados espiritualmente para poder compartir y de hecho se dispersaron, ya que eran varios, y se dispersaron para poder predicarles el Evangelio a los soramitas apóstatas. Entonces entendemos que, y podemos rescatar, que a pesar de que muchas personas puedan tener ideas cerradas, nosotros como miembros de la Iglesia y también con el testimonio que tenemos sobre el Salvador Jesucristo, tenemos más allá que la necesidad o la obligación, tenemos esa bendición de poder compartir con los demás nuestra felicidad o el gozo que nos produce el hacer las cosas correctas. Por lo tanto, siempre es necesario que podamos compartir con los demás, que podamos enseñarle acerca de Dios y de que la esperanza está a pesar de tiempos tormentosos. Entonces, no puedo ir de casa en casa diciéndole a la persona que si no se arrepiente va a ir al infierno. O sea, eso es como ilógico. Sino que también mi propio ejemplo puede ser una gran bendición para otras personas. Entonces, justamente lo que dice en el enunciado 3 de esta clase, que la palabra de Dios realmente tiene un gran valor
y dice que es tan poderosa, incluso como decía Alma, es tan poderosa que la espada o cualquier otra cosa que les pudo suceder a ellos en ese tiempo, que realmente si las personas lo sienten y también realmente tienen esa convicción y la seguridad, podemos impulsar a hacer cosas correctas a los demás. Y a nosotros mismos también, siempre hay que comenzar por casa. Entonces, yo les traje una frase motivacional para el día de hoy que dice lo siguiente: nuestra vida debe ser un ejemplo de bondad y virtud, a medida que tratemos de emular el ejemplo que Él dio al mundo. Las buenas obras de cada uno de nosotros fomentan una imagen positiva tanto del Salvador como de su Iglesia. Al dedicarse a hacer el bien, al ser hombres y mujeres honorables y rectos, la vida de ustedes reflejará la luz de Cristo. Y yo lo tengo más que claro y yo puedo decir que sí a esto. De hecho, yo siento con todo mi corazón que cuando uno realmente quiere hacer el bien, quiere ser una buena persona, esforzarse por hacer las cosas correctas, le va bien. Le va bien. Yo estoy más que clara con eso. Aparte que nuestra imagen puede reflejar eso. Si yo estoy bien, si estoy feliz, si siento esperanza, si yo tengo amor en mi vida, eso se ve. Eso es el fruto que se puede percibir a lo lejos. Entonces, siempre debemos esforzarnos por ser una buena persona, por hacer lo correcto, sin importar los honores de los demás. Lo que importa es que nosotros podamos ser una buena influencia para el resto de las personas que lo necesitan. Hay mucha gente que tiene ideas muy vanas de los conceptos tan bonitos y claros que tiene el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que dedicarnos a ser personas honorables, ¿ya? Personas íntegras, personas honestas, que en este mundo falta. Y como yo le leí en las escrituras de la Biblia, si nosotros realmente conocemos a Dios, conocemos todo lo bueno, conocemos el amor, conocemos la bondad. Por lo tanto, nuestras obras van a reflejar lo que yo creo y cuáles son los principios que están arraigados en mi vida. Por lo tanto, es necesaria la preparación espiritual, es necesario que nos nutramos con la buena palabra y que también podamos poner a prueba la virtud de la palabra de Dios, que yo realmente voy a saber todas las cosas correctas y verdaderas si yo estudio las escrituras fervientemente, y realmente vamos a ver que nuestra vida va a ser una buena influencia para las demás personas. Entonces yo estoy muy claro de eso, yo lo testifico, pero así muy fuerte, que yo sé que nadie en algún momento me va a hacer dudar porque yo ya lo he visto en mi vida, en mi corta vida. Yo sé que a pesar de que tenemos aflicciones, tenemos pruebas, tenemos desafíos, siempre va a haber el tiempo en que nos podamos arrepentir y empezar otra vez. Al igual que esa imagen que me gusta mucho del corderito. Todos en algún momento vamos a necesitar los brazos del Salvador, pero Él también nos necesita como sus brazos, porque Él no va a bajar, ¿cierto?, a poder mostrarnos las cosas, pero sí están las señales. Y a veces una persona puede venir y decirme: hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, espero que en tu vida esté todo bien, a pesar que no lo conozca. Eso es una señal ya de que Él me ama y me lo demuestra a través de los demás. Entonces yo tengo que buscar la forma de ser un buen ejemplo. ¿Ya? Yo creo que no es una mala inversión el ser una buena persona en estos tiempos, y el Señor nos da todas las herramientas. Busquemos la manera de desarrollar los atributos de Cristo, porque hace mucha falta en estos tiempos. Y lo comparto con mucho amor, esperando que tengan un feliz día de reposo, delicioso, como dicen por ahí. Y obviamente, a pesar de toda la tempestad que hay en el mundo, recuerden que tenemos que confiar en Él porque Él venció al mundo entero. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.